mañana. Saludos a todo el equipo de producción y aquí al panel. Un abrazo especial a todos los hombres y mujeres de trabajo que nos escuchan por esta Sol 106.5 FM. Ustedes son nuestra razón de ser, por eso estamos acá. Nos toca abordar el tema del discurso del presidente de la República. Obliga el momento, la coyuntura, aunque ya yo me había referido al primer año de gestión del presidente. Tomo apuntes de algunos de los posicionamientos, de las informaciones y reflexiones que compartió el presidente en este discurso. En la primera parte del discurso parece que el equipo del presidente dijo, bueno, si la gente comienza a desconectarse después de los 5 o 10 minutos, que se vayan a los 5 o 10 minutos con la información clave que quiero compartir, y no dio vueltas el presidente. De una vez entró a dar respuesta a las principales críticas que se le han hecho a su gestión y comenzó hablando de la deuda, de la inflación, de la planificación. Hizo énfasis mucho en eso, en que todo lo que hace el gobierno que él preside es planificado. Y ahí hizo énfasis incluso diciendo que para hacer las cosas bien y que no se roben el dinero del pueblo, no se malgasten, él tiene la obligación de hacer las cosas quizás un poco más lento. Y comenzó por ahí el presidente y dio respuesta a los principales señalamientos. Sobre la deuda, el presidente enfatizó, habría que confirmarlo con el detalle, el dato, de que el 60% del endeudamiento con el que se ha comprometido esta gestión tiene que ver con responder a compromisos de la gran fiesta de endeudamiento que durante 16 años, en el periodo de mayor crecimiento de la historia del país, el PLD aplicó en este país una política de endeudamiento en crecimiento constante, que es uno de los pocos países de América Latina que ha tenido esa política, y dice el presidente que ahora de la deuda ha tenido que buscar prestado el país en la crisis, cuando se cayó la economía, para poder tener recursos para hacer frente a la pandemia y evitar que la gente se muriera, que garantizar que hubieran pruebas PCR y todo lo demás. Entonces, además de eso, dice que el otro porcentaje de la deuda tiene que ver mucho con pagar el capital e intereses de la gran deuda, del gran endeudamiento que generó el PLD en su periodo de gestión. Entonces fue muy puntual el presidente respondiendo a ese cuestionamiento. El presidente pasó e hizo énfasis en dos aspectos que son fundamentales. Porque hay gente que vende la ilusión de que los políticos son los que dirigen la economía. No, los políticos no dirigen la economía. Los políticos administran la economía de alguna manera y fondos que genera la gente que trabaja y los empresarios. Y tienen políticas, coordinan políticas económicas junto con el sector privado para mantener, proyectar y darle algún sentido a ese crecimiento, pero es la energía de la gente trabajadora la que impulsa un pueblo. Entonces, el presidente señaló dos componentes fundamentales que sí pueden y pudieron definirse desde un estado en medio de la pandemia para incidir en la economía. ¿Cuáles fueron? El turismo, la recuperación del turismo y el tema de las zonas francas y las exportaciones. ¿Por qué? Porque el turismo se le ha denominado así hace mucho tiempo, la industria sin chimenea y la gran locomotora de la economía. Son decenas de sus sectores los que están vinculados a la dinámica del turismo. Es la principal fuente económica del país, podríamos decir, el turismo, y es la que genera el mayor encadenamiento productivo, desde la piña que se come el turista hasta las señoras que están trabajando, lavando y planchando las toallas. Es toda una dinámica económica que genera el turismo. Y el presidente enfatizó que el turismo ha sido una prioridad en medio de la pandemia y anunció un crecimiento para este año gracias a la vacuna, porque si no hay vacuna, no hay turismo. Simplemente, donde no hay vacuna no puede haber turismo o hay menos turismo porque la gente no va a ir a asumir el riesgo. Entonces dice el presidente, o eso es lo que uno lee, que hizo énfasis en la recuperación del turismo y en la vacunación para garantizar que en la apertura de la sociedad, de la economía, entonces los turistas de otros países que ya están mejores puedan sentirse seguros para acá. Y me parece un dato interesante, lo mismo que las exportaciones del sector zona franca. Cuando el mundo se estaba hundiendo, y todavía está hundido, en gran parte, especialmente en América Latina, tenemos, dice él, un crecimiento de la exportación de zonas francas de 35% y una recuperación del empleo por encima del periodo pre-COVID. Es el empleo, es el trabajo, la mejor política social de cualquier país.
Entonces dice el presidente que en la zona franca las exportaciones crecieron 34% y el empleo ya se está recuperando a niveles pre-COVID. Es una buena noticia para todos los dominicanos de todos los partidos, de los que son del Partido Morado, de los que son del Partido Verde, de los que son del Partido Rojo, de todos los partidos. Porque si a la gente le va bien, al país y a los trabajadores y a los partidos políticos también le va mejor, porque nosotros desde todos los partidos apostamos por la mejoría de la gente. Qué bueno que el presidente se refirió a la inflación y señaló la causa de la inflación desde el punto de vista del gobierno, y creo que también hay un consenso. Los factores externos que inciden en la inflación, como los precios de la materia prima a nivel internacional. No señaló el flete, creo que no recuerdo si no apunté, si señaló el tema de los fletes, que hay que mencionarlo siempre. Se han disparado los fletes y están incidiendo, pero creo que ya ese es el último pronunciamiento del gobierno sobre la inflación. No creo que no hay espacio para otra. Jonathan, tú que tienes ese control, ¿por qué no habló del Código Penal? O sea, que eso está a punto de hit, a punto de toque. Voy para allá. Okay. Jonathan, permíteme saludar a Eduardo Sanz Lobatón, que estará conversando con nosotros. Yayo Lobatón, director general de aduanas, que está con nosotros. Bienvenido Yayo, está con nosotros aquí en cabina. Yayo. Adelante. Sí. No, está rindiendo. Mira, Virgilio, salúdame. Está rindiendo más que el arroz blanco graneado, dicen. Me negaste, Virgilio. Rinde más que el arroz blanco graneado, le dicen por ahí. Entonces, sobre el tema de la inflación, creo que fue importante que lo dijera al inicio, por si la gente se desconectaba, el presidente del tema de la inflación, hizo señalamiento del monto que está invirtiendo el gobierno para evitar que los productos de primera necesidad, el aumento de precios sea mayor. Creo que ya esta es la última vez que el gobierno debe referirse a eso. Creo que el gobierno debe buscar la manera, sea como sea, con commodities altos o bajos, con flete, de buscar la manera de evitar de que por lo menos en los productos políticos, el arroz, el pollo, la habichuela, la inflación no se acelere. ¿Por qué? Porque aquí, y voy a ese el segundo punto de mi comentario, hay una crispación que aunque haya el conocimiento y la comprensión de los problemas internacionales de la inflación, que es un problema de toda América Latina, invito a leer a la BBC donde se hace un análisis de la inflación en América Latina, aquí nadie le va a reconocer a este gobierno el tema de los factores externos. Aquí todo el mundo va a apostar, incluso a aplaudir que suban los precios de los alimentos básicos para hacer política con eso. Aquí estamos haciendo fiesta cuando se le sube. ¿Debemos importar pollo o subir la producción de pollo? No, yo me refiero a que la gente no comprende cuando le tocan el bolsillo. Bien, claro. Entonces la gente no está esperando excusas. Pero lo que te pregunto, ¿tú crees que debemos meterle más cuarto a la producción de pollo para que se produzcan los productores de pollo o importar pollo? A mí no me gustan las importaciones. No, a mí lo que me preocupa es que la gente coma a buen precio. Esa es la prioridad, sin destruir el aparato productivo. Exacto. Como política general, yo creo que no se deben promover las importaciones y tener un aparato productivo. Sí. Porque además del aparato productivo, además de generarte el bien, te genera el tejido productivo y el empleo. Sí. Tú destruyes. Lo que le pasó a Haití fue que con importaciones le destruyeron el aparato agropecuario. Mismo. Y los Clinton tienen que ver mucho con eso, pero verdad. Eso es otra discusión. Entonces, eso es otra discusión. Pero nosotros apostamos siempre por el apoyo al aparato productivo local, porque además del precio, afecta el empleo y el encadenamiento. Entonces, lo que digo de la inflación específico es que ya no hay espacio para tolerar excusas, ni siquiera explicaciones racionales sobre la inflación, porque ya ese tema está muy politizado y es muy bueno para hacer política. Fíjense que Leonel Fernández sale a hablar del pollo a 100 pesos, pero tú consultas a los técnicos y no ha estado a 100 pesos en los últimos 3 meses, nunca. Pero a él no le importa. ¿Por qué? Porque en las redes sociales eso se difunde y la mitad de la gente lo confirma y más de la otra mitad quizá lo da por un hecho que estaba a 100 pesos. Leonel no sabía lo que era el pichirrí. Entonces, al final, Leonel está hablando del pollo a 100 pesos, pero Leonel está totalmente desconectado de eso, pero puede mucha gente confundirse con eso. Al punto que voy con la inflación es que ese tema se resuelve buscando la manera que sea necesaria para que los productos básicos estén al mejor precio posible, porque ahí no hay excusa ya. La gente no come cuento
contento con su comida, como dicen. Entonces ya para la segunda parte del comentario es sobre las reformas. El presidente habló de la reforma a la Constitución. Creo que mientras más temprano mejor, para evitar que la cercanía con las elecciones la contamine más todavía. Yo creo que si se debe hacer una discusión de la reforma constitucional, tiene que ser temprano y lejos de las elecciones para que esté lo menos contaminada en ese sentido. Entonces, ¿qué estoy viendo? Aquí hay un momento de crispación política inédito en medio de una pandemia. Yo no había visto una cosa, bueno, no había visto una pandemia, pero no había visto una cosa que en el primer año de gobierno estén tan alterados los ánimos políticos. Entonces, yo creo que este gobierno ya no tiene ni más excusa ni más tiempo para desarrollar sus planes principales como sea y con la mayor fuerza posible y cometiendo lo menos espacio posible. ¿Por qué? Porque ya estamos en una batalla política y electoral del más alto nivel en el primer año. Aquí hay una pre-campaña en el Partido de la Liberación Dominicana que tiene a 5 o 6 candidatos tirados a la calle haciendo política electoral interna. Y tú tienes entonces a un presidente, a Leonel, que quiere ser presidente por séptima vez. ¿Cuánto es que lleva? No, cuarta vez. Cuarta vez. Quiere ser presidente por cuarta vez. Sí, entonces tiene una competencia con el PLD. Entonces el PLD y la Fuerza del Pueblo ahora están en una competencia de posicionamiento que los va a llevar a ellos a usar el discurso que sea necesario para posicionarse. Claro. Entonces ya aquí no hay espacio en esta crispación. Pero eso no se da en el PRM. Se da en el PRM. Pero no lo dices. No, pero te digo de la parte electoral. Porque es lo mismo. No, pero la pre-campaña, por lo regular, las pre-campañas para escoger a los presidentes, por lo regular, no son el primer año de un periodo. Me refiero a eso. La pre-campaña para el posicionamiento de los candidatos presidenciales está activa en su máximo nivel en el PLD ahora. Pero ha estado muy floja la oposición. Sí, en el primer año. Sí, ha estado pero le digo a lo que está comenzando ahora. Están crispados políticamente. Lo que al menos ha habido aquí es crispación política. Lo que está comenzando ahora, ¿a dónde voy? Cuando tú comienzas, por ejemplo, ahora, ¿por qué estás crispado? Porque es un año, hermano. No, sí. De tranquilidad, de paz, de matrimonio. ¿Por qué está crispado? No ha habido celos. ¿Por qué está crispado? Porque ahora el discurso de la discusión es no sirven para nada. No, hay que sacarlo. Dice Leonel, ahora, comenzando el año, que por el precio del pollo hay que volver a votar por él en el 2024. Ahora lo dijo Leonel. Lo acaba de decir. Él no dijo por él. Él no dijo eso, que por el precio del pollo hay que votar por él. Pero busca el discurso de Luis Fernández. Él habló de fuerza del pueblo. Él no dijo él. ¿Y quién es la fuerza del pueblo? No, pero tú tienes que ser, tiene que ser más objetivo. Leonel, tiene que ser más objetivo. Y que para que el pueblo vuelva a comer pollo barato, tendrá que votar por la fuerza del pueblo. Ahí hay otro pero eso es correcto. Pero eso es correcto. Es un partido político que aspira al poder. Bueno, es verdad que aprendió lo que es el pichirri. Ahí hay otra cosa que tal vez se entendió un poquito tarde. Porque la reforma no deja de ser un regalito envenenado para Danilo. Pero tal vez eso debió ser conveniente. Antes de iniciar la persecución, tú planteas la posibilidad de una reforma constitucional. Un bajadero. Eso te crea una situación distinta a la que el PLD tiene ahora, porque por primera vez en ese partido hay 3 figuras marcando, que antes no marcaban porque siempre había una figura que le perturbaba de por medio. Entonces, hay 3 figuras marcando, haciendo una campaña que si Danilo tuviera posibilidades abiertas, no estuviera marcando. Claro. Entonces, llevar la posibilidad de que, mira, Danilo se puede rehabilitar con una reforma, carajo. Eso no deja de ser, no deja de introducir un caramelito, pero no sobre la envoltura. Pero creo que es tarde, porque creo que al propio Danilo en este momento ese regalito le interesaría poco. Entonces se voltearía sobre la yo creo que hay una estrategia de distracción. Con lo que ha pasado alrededor de eso le interesaría poco. Yo creo que le está interesado en otra cosa. O sea, lo mismo que se hizo con Leonel, ahora se haría con Danilo. El caso es dividir. Entonces lo que veo es que ante un discurso de que no sirven para nada, de que no tienen capacidad, de que son incapaces, de que no planifican, de que son unos improvisados, de que deben salir del poder para que el pollo baje,
salir del poder ahora en el 2021, dice Noel Fernández. Frente a ese escenario y frente a una ex vicepresidenta que dice, hay una alternativa, se recién salida del poder, diciendo que no sirve para nada lo que se está presentando en el discurso de rendición de cuentas. Sí, es verdad. Hay una alternativa, ellos se presentan como la alternativa ahora, faltando 3 años para las elecciones, y está bien, pero no han pasado ni siquiera, ahora está pasando un año de cuando se hizo el cambio de gobierno. Frente a ese escenario, lo que yo veo es que la discusión política aquí se va a crispar todavía más y el escenario, el ambiente público para la conversación se ha complicado. Y creo que el gobierno ahora no puede detenerse ni un segundo en dar pruebas fehacientes de los cambios que prometió, más allá del orden institucional, que todos lo celebramos. Pero el tema de la inversión pública, de las ejecutorias y de las grandes obras que presentó el gobierno ya no se pueden volver a presentar como un anuncio. Exacto. Sino que está obligado el gobierno ya a acelerar el vehículo y la concretización de esas grandes obras y proyectos que tiene el gobierno, tomando en cuenta además que lo que dice el análisis político básico es que estamos en una competencia política del más alto nivel, faltando 3 años para la elección. Bueno, yo creo que con Eduardo Sanz Lobatón tenemos una de las cosas más concretas que escuchamos en el discurso de anoche. Probablemente eso y la recuperación del turismo es lo que el presidente más destacó. Lo que creo que está más aterrizado con la realidad. Lo que más destacó es verdad. Ciertamente están, ahí está claro. Ciertamente creo que está operando las 24 horas del despacho de aduana. Pero ya veremos la visión que tiene Eduardo sobre eso y el discurso en sentido general. Cambio y fuera.